profesor y amigos televidentes. Nació en Quiriot y por esa razón Judas no era Galileo, o sea, no era de la provincia de Galilea, por lo tanto, él no era Galileo. El historiador Tasiano, para los que conocen de historia y leen, espero que sean muchos de ustedes que conozcan esto, Tasiano fue uno de los más grandes historiadores, después de Flavio Josefo, por supuesto, del cristianismo, que fue inclusive discípulo de Clemente, el de Alejandría, que era un pico de oro, ¿okay? Y también hablaba copto, porque ahí se hablaba copto en esa parte. Así es que Tasiano dice que Judas pertenecía a la secta de los celotes, junto con otro tal Simón, profesor y amigos televidentes. Por lo tanto, Judas, dice Tasiano, se acercó a Jesús no buscando el reino de los cielos, sino buscando una liberación del pueblo judíos de los romanos. Por lo tanto, dice Tasiano que el carácter de Judas era aprovechado de buscar algo que él estaba buscando, que no era lo que Jesucristo estaba ofreciendo. ¿Qué le parece, profesor? Muy interesante. Aquí habría que aumentar algo. Habría que decir de que Judea siempre fue la provincia que más problemas le causó al Imperio Romano en cuanto a sublevaciones militares, en cuanto a alborotadores, como por ejemplo Macabeo. La gente de Macabeo, porque los israelitas sencillamente eran un pueblo muy celoso y querían ser independientes. Y eso no estaba mal. Y eso no estaba mal, pero no era ese reino lo que Jesús estaba predicando. Exactamente. Pero esta gente estaba buscando un reino como el que había sido hacía mucho tiempo bajo David o bajo Salomón. Vamos a dejarlo ahí, profesor, porque tenemos que irnos a una pausa comercial y vamos a pasar a una pausa para dar paso a los compromisos comerciales de la cadena de Alma Visión, Televisión Cristiana de la Manera de Dios. Así que adelante, señor director, en este momento. Bien, vamos a entrar. Las 70 semanas de Daniel, los 8 imperios antes de la venida de Jesucristo, la construcción del tercer templo, la nueva Jerusalén, la segunda venida de Jesucristo a la tierra, la vaca roja, tu martillo y yo clavo, nueva teología del pensamiento postneo-pentecostal, manual práctico para el ministerio juvenil, para trabajar con la juventud y adolescentes. Todas estas enseñanzas del Dr. Ramón Murray usted las puede adquirir en nuestra página y recibirá bendición del de Salvación Internacional les ofrece estudios de teología acreditados a través del Faith Theological Seminario. Les ofrecemos bachillerato en teología, maestría en teología, maestría en consejería cristiana, doctorado en teología, doctorado en consejería cristiana y muchos más. Además, le ofrecemos Instituto Bíblico para principiantes. Para más información, llámenos al teléfono 642-2218 o visite nuestra página web. De la televisión cristiana. Yo siempre les digo a ustedes que están en sus hogares que para los cristianos lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Profesor, usted decía algo importante antes de seguir con la característica de Judas para probar bíblicamente por qué Judas tuvo que ser el traidor, porque estaba en su mente, estaba en su corazón, estaba en su alma. O sea, él estaba para eso, porque su actitud
lo llevaron a eso. O sea, hay gente que nace con el mal adentro para hacer el mal. O sea, eso es lo que quieren hacer y ese es su libre albedrío que es tomado. Pero usted decía que desde los macabeos, 150 años antes de Jesucristo, desde el tiempo de Antíoco Epífanes, hubo rebelión por ser libre. Así es. Es más, dice la Biblia de que antes de Jesús hubo otro tipo que se llamaba, le decían el justo, que el cual se había levantado en armas contra los romanos y quedaron en nada porque ese era el espíritu de esta gente. Y al Judas Iscariote era un político, era un revolucionario, era un mundano, era un hombre totalmente secular de acuerdo con la época y el momento en que Israel estaba viviendo. Exactamente. Bajo el yugo de Roma. Entonces, esas características de él le eran propicias para que el demonio se apoderara de él e hiciera la función que estaba profetizado que él iba a hacer. No dijo el Señor, pastor, de que uno de los 12 le iba a entregar. Y que uno era diablo. Y que ese uno era el diablo. Sí, señor. Entonces se ha expresado en una forma real con él, de él. Y totalmente distinta a lo que dice el pseudo evangelio de Judas. Totalmente, entonces él no pudo haber sido un apóstol escogido, preferido, que era superior a los demás. Esto contradice totalmente lo que el mismo Jesús ha dicho. Sí, señor. Profesor, entonces podemos decir que el historiador Tasiano entonces tiene razón cuando dice que Judas, desde Kerit, que no era Galileo, ahí había un brote de guerrilla, celotes, que usted sabe que todavía hasta el año 85 fue la última toma de Masada, que se suicidaron los últimos celotes que habían ahí. O sea, que era un brote, como usted decía, que había. Judas perseguía, amigos televidentes, también la libertad del yugo romano de los judíos. No era que era malo, lo que pasa es que Judas no entendió que el reino de Jesucristo no era de este mundo. Tasiano dice que cuando Judas oyó que Jesucristo dijo que su reino no era de este mundo, lo frustró, profesor, lo frustró, amigo televidente. Judas Iscariote se quedó frustrado porque él esperaba otra cosa, él esperaba que Jesucristo viniera totalmente y llenara con una revolución armada totalmente y lo liberara aún con su poder, profesor, aún con los milagros que hacía. Usted se acuerda que convirtió los peces y los panes y comieron más de 15,000 personas. Así es. Sin contar los niños y las mujeres. O sea que Judas dijo, si este hombre se postula y yo como soy el tesorero, yo sería el Donald Rumsfeld de este gobierno. Ministro de Finanzas. Ministro de Finanzas. Para seguir robando. Bueno, sí, para seguir robando. Pero vamos, profesor y amigos televidentes, lo que dice la Biblia. No sé si la computadora está disponible para... Vamos a leer lo que la Biblia dice en Juan 12, del 5 al 6, porque queremos que sea la Biblia, antes de entrar a la traducción del pseudo evangelio de Judas, que veamos lo que la Biblia dice, no lo que dice estas cosas, estos pseudos evangelios apócrifos, sino lo que la Biblia dice y lo que Jesús está diciendo del mismo Judas. Vamos, profesor, 12, del 5 al 6. ¿Cómo no? Recuerde, televidente, de que estamos analizando la naturaleza de Judas Iscariote. Mire usted lo que dice aquí Juan en el capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dice Juan. Muy bien, ahí está en la pared, ahí está en la y pizarra, dice Juan, mire usted. En la pantalla. Mire usted su pantalla, mire lo que dice. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Oiga esto. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Lo cual quiere decir entonces que este hombre, este Judas Iscariote, no era según el espíritu de los otros 11. No, además, eso significa que había mala relación entre Jesús y él también con los discípulos, porque fíjate que en una parte anterior a esa, profesor y amigos televidentes, Jesucristo le dice a Judas, los pobres siempre lo tendrán con ustedes, mas yo no siempre
estaré entre vosotros. Así que lo que esta mujer ha hecho